El motor resuena como un corazón cansado, mientras el horizonte se desangra en rojo. El aire huele a hierro, caliente y polvo. ¿Y si el desierto no tuviera final? ¿Y si la carretera solo los repitiera una y otra vez? Lucía enciende la radio y una voz infantil pronuncia su nombre, pero todos fingen no haberlo oído. El silencio se vuelve espeso, pegajoso, como si el aire guardara un secreto. La carretera vibra, los espejos tiemblan y un punto negro aparece a lo lejos. Héctor aprieta el volante. Erika se cubre el rostro. Damián prepara su cámara. La figura parece avanzar, pero los faros no logran tocarla. Entonces la voz vuelve, más clara, desde dentro del altavoz. No sigas adelante, nadie habla. El demonio ya conoce sus nombres. La carretera se extiende más allá del mapa. No hay señal, ni ruido, solo la vibración constante bajo las ruedas. El sol cae, pero el calor no cede. Erika susurra que ya pasaron ese mismo cactus 3 veces. Nadie la contradice. El aire parece más denso, como si el tiempo se hubiera vuelto líquido. Un zumbido brota del maletero, un golpeteo lento, rítmico, como si algo respirara ahí dentro. Lucía intenta grabarlo, pero la grabadora muestra minutos negativos. Damián ríe nervioso. El sonido se detiene y por primera vez todos miran atrás. Lo que ven no tiene forma, pero los está mirando. El auto se detiene sin razón. No hay combustible, no hay fallo visible. Solo el silencio y el sol hundiéndose en la línea del horizonte. Damián baja del coche, cámara en mano, mientras una brisa helada atraviesa el calor. El viento arrastra susurros en un idioma que ninguno conoce. Erika grita que vuelvan, pero ya es tarde. La figura reaparece, más cerca, más real. Lucía siente la presión de una mirada en la nuca. El aire se quiebra como vidrio. Y entonces la radio vuelve a encenderse sola. La noche cae sin transición. En segundos, el cielo se vuelve negro absoluto. Solo quedan los faros y el rugido distante del viento. Héctor intenta encender el motor. No responde. Damián observa una silueta cruzando frente al haz de luz y levanta su cámara. Pero el visor muestra otra cosa. 4 cuerpos dentro del auto, congelados, con los ojos en blanco. Un chillido eléctrico inunda el aire. Erika reza sin voz. Lucía grita que apaguen la radio. Pero del altavoz ya no salen voces, solo respiraciones humanas. El sonido cesa. La carretera parece haberse tragado el viento. Afuera, el horizonte brilla débilmente, como si el amanecer llegara desde un lugar equivocado. Lucía abre la puerta y el eco de su movimiento resuena 1000 veces. Damián toma una foto al vacío. El flash ilumina la nada. Erika pregunta qué hora es, pero el reloj se ha fundido. Héctor murmura: no estamos en el mismo sitio. A lo lejos, una silueta camina hacia ellos, y con cada paso, el aire se curva como un espejo que se derrite. El amanecer no nace, solo palidece. La carretera que parecía segura bajo los faros amarra ahora un hilo de luz enferma que no calienta. Las líneas blancas del asfalto se curvan sin permiso y forman signos que no corresponden a ningún idioma conocido. El motor vibra con un pulso ajeno al pedal. La brújula del teléfono gira como una mosca atrapada. Un anuncio oxidado chilla bajo el viento y muestra una palabra distinta cada vez que lo miran.
El reloj del tablero marca la misma hora, aunque el cielo cambie de color. Un zumbido se levanta desde el desierto y trae olor a metal mojado. Nadie se atreve a preguntar cuánto falta, porque la distancia se ha convertido en sombra. De pronto, una bandada de polvo dibuja una flecha hacia el arcén. No hay duda. ¿Los están guiando o empujando? Tal vez ambas cosas. El coche se detiene junto al arcén, como obedeciendo una orden silenciosa. Sobre la arena hay marcas perfectas, triángulos que encajan en círculos y líneas que se cruzan con precisión quirúrgica. Nadie ha pisado allí, pero las huellas existen. El aire vibra, como si algo muy grande respirara por debajo de la superficie. Un chasquido en la radio expulsa números y luego susurros que imitan las risas que se dijeron anoche. Un espejismo de agua tiembla, pero refleja solo cielo y ninguna figura. El sol intenta salir, retrocede, vuelve a intentarlo. En el tablero la aguja de la gasolina se burla con un ritmo que no obedece a consumo. Una sombra corta el reflejo y los símbolos parecen moverse, reacomodándose como perros que buscan sitio. La sensación es clara. Han sido convocados a leer algo que aún no saben leer. Siguiendo las marcas, hallan un pequeño altar a un costado, una cruz de madera clavada en un neumático, velas consumidas que no se apagan, fotografías quemadas por los bordes. Entre los restos hay una cinta en un casete sin etiqueta, negra y pegajosa, como si aún sudara. El viejo reproductor del auto la acepta con un clic que suena a cierre de puerta. La voz que sale no es extraña ni lejana. Es la misma que narra lo que están viendo ahora, con el mismo temblor, con la misma sequedad en la boca. Un relámpago seco, sin nube, ilumina el altar. La arena se levanta y golpea la carrocería con un sonido de granizo. En la fotografía del altar aparecen 4 figuras frente a un coche idéntico, pero los rostros son manchas. La grabación pregunta si ya comprendieron el mapa. Nadie responde. La cinta continúa y dicta instrucciones con una calma cruel. Seguir las señales, evitar mirar a los lados cuando el viento diga sus nombres, no detenerse si el cielo suena a vidrio. Giran de nuevo a la carretera y el paisaje se repite con una precisión nauseabunda. Las marcas de los neumáticos aparecen antes de que pasen, como si viajaran detrás de su propio futuro. Una señal oxidada apunta a salida, pero a medida que se acercan la palabra, se disuelve en manchas negras. Un perfume dulce invade el aire y despierta recuerdos que no pertenecen a nadie. El sol finalmente rompe la línea del horizonte y no calienta. La grabación pregunta si pueden oír los pasos en el techo. Algo deja una marca allá arriba, un golpeteo lento, que mide la distancia entre sus respiraciones. El camino los devuelve a un claro donde el asfalto se abre como una herida. Sus propios rieles de llanta dibujan un círculo perfecto que no recuerdan haber hecho. En el centro, un montón de huesecillos brillan con sal cristalizada. La cinta guarda silencio y el viento se aquieta, como si esperaran una contraseña. Desde el horizonte llega una niebla clara sin peso que se enrosca alrededor del coche y empuja la luz hacia adentro. El aire huele a cables quemados. Algo golpea el vidrio con un toque amable que no coincide con el terror. 3 toques. Pausa. 3 toques. Un reflejo en la ventana les devuelve sus propios gestos, pero un detalle no encaja. Las bocas se mueven sin que nadie hable. La carretera, paciente, parece abrir espacio para que algo más se siente con ellos. El círculo de huellas se cierra como una boca y, al centro, los huesecillos tintinean con el aire que no sopla. La radio exhala un susurro que habla con la voz de Damián.
pero él está en silencio, con la cámara apuntando a la nada. ¿Qué pasa cuando el silencio recuerda tu nombre? Lucía propone moverse, romper el dibujo, pero el pedal no obedece. Erika siente una corriente fría deslizarse desde el techo hacia su nuca, como una gota que no cae. Héctor golpea el volante y el eco suena 2 veces, la segunda desde afuera del auto. La niebla regresa por el camino, más espesa con olor a hospital antiguo. En el parabrisas aparecen marcas de dedos vistas desde dentro, aunque todos las miran desde fuera. La cinta del casete pita y avanza sola hasta un tramo, donde alguien llora pidiendo perdón. Damián susurra que solo tomará una última foto. Nadie lo sujeta, nadie quiere tocarlo. Damián se adelanta al borde del asfalto y el aire alrededor parece comprimirse, como cuando se abre una puerta al vacío. La cámara chasquea, pero el obturador suena con retraso, como un eco mecánico que no encaja con el gesto. La niebla le toca los tobillos y se pega como tela mojada. Lucía pide que vuelva. Erika cuenta en silencio. Héctor intenta girar el coche para alumbrarlo. Los faros dibujan su sombra a contraluz, y esa sombra tiene la cabeza inclinada en dirección contraria a su cuerpo. Un latido ajeno vibra debajo del asfalto, un compás que corta la respiración cada 4 golpes. La radio reproduce el mismo disparo fotográfico, repetido, multiplicado, como si el tiempo hubiera quedado atrapado entre 2 ojos, que no parpadean. Damián baja la cámara y sonríe sin alegría. Dice que por fin lo ve. Nadie pregunta qué. El suelo cruje sin romperse y todos escuchan el mismo chasquido detrás de la lengua. Justo antes del vómito, la niebla se abre como telón y deja ver al fondo una caseta de peaje imposible, oxidada y con luces que parpadean hacia adentro, no hacia afuera. Damián camina hacia ella sin avanzar, como si cada paso lo dejara en el mismo sitio. Lucía corre a su encuentro y descubre que el sonido de sus pisadas llega tarde. Erika ve algo moverse sobre la caseta. Una figura delgada que cuenta con los dedos, siempre hasta 4, y vuelve a empezar. Héctor enciende las luces intermitentes y el parpadeo le devuelve otra secuencia, como si le respondieran desde el asfalto. La cinta del casete da un salto y reproduce una risa cansada, la de ellos, grabada en un futuro que aún no llegó. Alguien decide que es hora de gritar. Nadie lo hace. La caseta habla por los altavoces muertos, con la voz suave de una recepcionista que no existe. Ofrece un pase de regreso a cambio de una fotografía. Perfecta. Damián alza la cámara y el mundo entero parece acercarse 2 pasos. Lucía intenta arrebatarla. Erika, con los ojos cerrados, promete que no mirará. Héctor suelta un insulto que suena a oración. Un brillo corto como espejo roto se abre entre los postes. El aire cambia de temperatura, sube y baja como fiebre. Damián enfoca algo que nadie más puede ver y pregunta si también está en el visor de los otros. No hay otros. El obturador cae con un golpe seco. Durante un segundo, la carretera pierde color y se vuelve papel húmedo. Sobre el cristal de la cámara, una mano imprime su huella desde dentro. La voz de la caseta felicita a alguien que no está. El destello dura menos que un pestañeo, pero deja un vacío con forma humana. Donde estaba Damián, ahora solo hay aire caliente, que huele a metal y fotografía recién revelada. La cámara cae sin dueño y rueda hasta chocar con el neumático. Lucía no pronuncia su nombre, lo muerde por dentro. Erika abre los ojos y entiende sin mirar. Falta un cuerpo. Héctor intenta contar cuántos respiran y el número no cuadra. La radio se enciende sola y reproduce pasos
que se alejan en grava seca. Después, un último disparo fotográfico resuena desde algún lugar demasiado cercano, como si hubiera sido tomado desde el asiento trasero. Y si el reflejo parpadea antes que tú, la niebla se recoge en un hilo y entra por la rendija del cassette. El círculo de huellas vuelve a cerrarse, satisfecho. El sol cae como una moneda fría detrás de un horizonte que no aprende nuevas formas. La ausencia de Damián pesa más que el aire y deja un hueco en cada respiración. La radio, muda desde el último disparo, despierta con un chasquido tímido, como si pidiera permiso para hablar. Un murmullo de carretera vieja se organiza en sílabas que nadie reconoce, hasta que de pronto usan palabras que sí. La descripción exacta de su coche, el olor a freno caliente, la frase que Héctor juró no repetir. ¿Qué pasa cuando el silencio recuerda tu nombre? El parabrisas vibra de adentro hacia afuera, como si algo quisiera salir del vidrio. Erika aprieta los ojos y ve una luz verde detrás de los párpados. Lucía mira el mapa y las líneas parecen venas. En el borde del camino, un letrero fantasma, Motel Sierra Azul, parpadea en la nada. La voz los invita a descansar. Asegura que siempre hay una habitación libre. Siguen la señal como a un animal malherido. El camino secundario parece hecho de sombras compactas que amortiguan el sonido de las llantas. El motel aparece entero de golpe, no creciendo desde la distancia, sino encendiéndose frente a ellos. Una L de concreto descolorido, piscina seca llena de botellas, una oficina con campanilla oxidada. Las puertas numeradas tienen cerraduras nuevas, brillantes, ajenas a la ruina. El aire huele a desinfectante dulce, a hospital itinerante. La radio asegura, con voz de mujer tranquila, que el desayuno está incluido. Héctor pide no bajar, pero el motor se ahoga por decisión propia. Lucía toma la cámara de Damián como si fuera una brújula. La pantalla negra refleja una habitación encendida que aún no existe. Erika escucha pasos al otro lado de cada puerta. Todos suenan con el mismo peso. La campanilla no suena al entrar. Respira. La recepción huele a papel húmedo y café que no existe. Tras el mostrador, un portallaves con números faltantes deja huecos que parecen bocas. Una grabadora de cinta idéntica a la suya espera encendida, con una etiqueta escrita a mano. Registro de huéspedes. Lucía presiona play y escucha su propia voz preguntando por una habitación doble. Luego la risa contenida de Erika. Luego el carraspeo de Héctor. Ninguno habló. La pared de detrás cambia su color según quien mire. El timbre del mostrador late con pulso humano. Una campana afuera golpea 3 veces sin viento, y en ese compás, todas las puertas a lo largo del pasillo se entreabren 1 centímetro. La radio del coche, a lo lejos, se sincroniza con la cinta, como si ambos aparatos fueran el mismo pulmón. El pasillo traga la luz como un animal nocturno. Las alfombras guardan marcas de zapatos que no encajan entre sí. Cada puerta abierta revela el mismo cuarto. Cama hundida, televisor con nieve, espejo cubierto por una tela gris. Erika arranca una funda y el espejo devuelve 3 figuras y un cuarto espacio empañado. El vidrio tiene frío de por dentro. La cinta guía. Habitación 17. La llave cuelga de un gancho inexistente. Héctor dice que no entren. La manija gira sola. Dentro, una maleta abierta muestra prendas que no pertenecen a ninguno. Huelen a lluvia. La televisión, sin enchufe, muestra una carretera idéntica, con un coche detenido y una silueta inclinada en el capó. La postura exacta de hace unas horas. El sonido que sale de la pantalla es el suyo, pero retrasado. El motel
Paciente, cierra el pasillo detrás de ellos. El televisor cambia de ángulo sin manos y ofrece otro punto de vista. La cámara de Damián ve el mundo desde algún sitio demasiado bajo, casi a ras de suelo. La imagen se arrastra por debajo de una cama. Respira polvo, sube por un pasillo y avanza hacia la recepción. La voz de mujer anuncia que el desayuno se sirve al amanecer. Sí, el amanecer llega. Una sombra se sienta en la silla del conserje. No tiene peso, pero modifica la forma del respaldo. El espejo ahora no refleja a nadie, solo la habitación vacía, como si ya hubieran salido. A la pantalla suben letras formadas por ruido. Pague su salida con lo que falta. Erika entiende primero. Falta una persona. La perilla de la puerta gira con calma estudiada. Afuera, el viento dice un nombre que ninguno se atreve a repetir. El motel huele a lluvia que no cae. El motel amanece sin pájaros y con un silencio que parece líquido. La televisión apagada conserva el resplandor de una imagen que nadie quiere volver a ver. Afuera, la carretera respira como un animal enterrado y el aire vibra con un tono agudo que hace arder las encías. ¿Y si la casa no te deja salir porque ya sabe cómo terminas? El pasillo huele a metal nuevo, aunque todo es viejo. Una luz tibia entra por la ventana y se curva como si tropezara con un vidrio invisible. El timbre de recepción suena desde adentro del estómago de alguien. Una puerta golpea a lo lejos con ritmo de corazón y ese pulso se replica en el suelo. La cinta vuelve a hablar sin cinta. Sugiere tomar la salida norte, prometer algo a cambio, no mirar de frente a quien espera tras el espejo. La pantalla del teléfono se llena de números que cuentan hacia atrás. Es un conteo breve, cruel, que no acepta promesas. Salen al estacionamiento como quien camina por un sueño con las manos atadas. El cielo es una sábana blanca que no deja ver el sol. La niebla se enrolla en las piernas y tira con suavidad de regreso a la habitación. El auto enciende solo sus luces, como si otro par de manos probara la llave. La radio, aún sin casete, ofrece una ruta con palabras familiares dispuestas en orden equivocado. Las marcas en el asfalto se desplazan milímetros a la vez, guiando el giro de las llantas con una cortesía que asusta. El aire trae olor a lluvia cancelada y a tierra que no alcanza a mojarse. Desde el cuarto del conserje llega un golpecito amable que responde a cada paso. 3. Pausa. 3. Pausa. El espejo retrovisor contiene un paisaje que no está delante. El volante cede. La salida norte se abre como boca sin dientes. La promesa pedida no llega a pronunciarse en voz alta. De todos modos, alguien la cobra. La carretera los traga con suavidad de ascensor. El paisaje pierde detalle como una fotografía desenfocada y deja solo contornos de cerros y postes. El aire adquiere sabor metálico y a la lengua se le pega un frío interior. La voz que dicta la ruta adopta el tono de alguien querido, con palabras que solo conoce quien estuvo muy cerca. Promete descanso, asegura que todo era broma, pide que cierren los ojos. El velocímetro marca velocidades que no corresponden al zumbido del motor. A la izquierda nace un banco de niebla, más densa que la noche. Un líquido lechoso donde brillan puntitos como ojos recién abiertos. El camino se desplaza unos centímetros hacia allí, invitando. Algo golpea el techo con una ternura odiosa, una caricia medida por una criatura sin dedos. El espejo lateral devuelve gestos que ninguno hace. La ruta alternativa parpadea como un pez bajo agua tibia. Entrar parece lo más fácil del mundo. El coche entra en la niebla como en una habitación llena de agua caliente. La piel escucha antes que los oídos.
Las luces del tablero palidecen y la radio se convierte en garganta. La voz ya no imita, ahora manda, y lo hace con calma de enfermera nocturna. Pide mirar al frente, contar hasta 4, abrir la boca y entregar un nombre. El asiento vibra con un ronroneo que sube desde el asfalto, como si hubiera vida ahí abajo pidiendo pasar. Una sombra corre por el parabrisas desde adentro y deja una estela fría. El olor cambia a azúcar quemada. El tiempo se encoge y se estira, y en un segundo caben todas las noches. Cuando el conteo llega a 3, el mundo estalla en silencio. El 4 cae como una piedra en un lago sin agua. Delante, una figura espera con paciencia, envuelta en un traje que no es tela, sino memoria endurecida. Levanta la mano para detenerlos. El coche se detiene con un gemido que no proviene del motor. La figura apoya la palma en el capó y el metal se hunde sin deformarse, como si tocara una piel viva. El aire alrededor adopta la temperatura exacta de una fiebre. Una voz muy cerca pronuncia una frase que ya escucharon en otra vida y que ahora suena como contra. Se entiende sin idioma. Para salir, alguien debe quedarse a escuchar el resto. La niebla se aparta 1 centímetro, el suficiente para mostrar una segunda carretera superpuesta a la primera, hecha de sombras pegadas entre sí. La radio pide elegir. El espejo del parabrisas devuelve 3 asientos ocupados. Falta uno que estaba lleno de risas. El timbre de recepción suena desde muy lejos y al mismo tiempo bajo el piso del coche. El asfalto late. La mano sobre el capó espera con paciencia absoluta. Alguien asiente sin voz. La niebla sonríe sin boca. La mano sobre el capó se retira y deja un frío que sube hasta la garganta. La niebla dócil abre un corredor estrecho donde el sonido cae como piedras en agua espesa. Avanzan despacio, siguiendo un rastro de campanadas que no existen, hasta que el corredor desemboca en un claro de asfalto cuarteado con un altar improvisado. Velas hundidas en latas, fotografías sin rostro, un pañuelo con manchas oscuras. El aire huele a recuerdo hervido. La radio, sin encenderse, habla con un siseo que acaricia el oído y repite un nombre que se muerde, para no salir. Héctor se queda atrás un paso, como si la carretera tirara de su camisa para apartarlo. Lucía lo mira sin decirlo. Algo cuelga de su llavero que antes no estaba, un amuleto de metal con símbolos torcidos que coinciden con las marcas del desierto. ¿Y si no los estaban persiguiendo, sino guiando hacia el lugar exacto donde empezó todo? El amuleto pesa más que su tamaño y calienta la piel como si respirara. Héctor intenta esconderlo, pero el metal tintinea con la misma cadencia que las campanadas del aire. Lucía levanta la cámara muerta de Damián y la usa como espejo. En el cristal detrás de ellos, un grupo de turistas ríe frente a un letrero de carretera escénica. Cuando baja la cámara, solo están ellos 3. Y el altar. Erika cierra los dedos sobre el rosario hasta lastimarse y pregunta con una voz que parece prestada quién trajo eso. Héctor no responde y el silencio le compone una frase en la boca. La radio escupe por fin un mensaje claro. La ruta acepta ofrendas. Se abre con nombres. El viento pronuncia otro, el de Damián, con una ternura insoportable. La niebla aplaude con hojas secas que no existen. El amuleto arde y deja marca. Punto. Héctor habla como si repitiera una instrucción recordada a medias. Nombra un tramo viejo, un desvío que solo los camioneros usan cuando buscan recortar horas. Una historia de un conductor que llegó antes de Toronto. Dice que su padre le enseñó una oración para la carretera y un trueque para no pagar peaje con vida, y que la última vez que volvió solo,
La radio le devolvió risas distintas a las suyas. No quería contarlo porque la urgencia de llegar pesa más que la prudencia. Lucía escucha con los dientes apretados. Las marcas del amuleto coinciden con los símbolos en la arena, con la señal que los trajo al motel, con el círculo de huesecillos. Erika pregunta qué ofrenda dejó. Héctor mira el asiento vacío. La niebla, feliz, baja la cabeza como perro alimentado. El asfalto se estira y cruje. La voz del desierto agradece con una cortesía antigua. La carretera pide una prueba y abre el asfalto en una grieta delgada que palpita como vena. Dentro no hay tierra, hay eco. La radio dicta los pasos con voz de oficina. Colocar el amuleto, decir el nombre que falta, no mirar el reflejo cuando responda. Lucía sostiene el talismán y descubre que pesa menos en su mano, como si eligiera al culpable. Erika niega con la cabeza, pero su respiración ya se sincroniza con el golpeteo del suelo. Héctor intenta recuperar el objeto y el metal le huye. En el vidrio del velocímetro aparece una silueta que copia sus movimientos con un ritmo desfasado. ¿Y si el reflejo parpadea antes que tú? La grieta tose polvo tibio. Cuando el nombre de Damián forma la primera sílaba, el aire se llena de voces que dicen no con la misma voz que ellos. El eco adopta la forma de 4 sombrabocas. Héctor rompe y confiesa lo que ninguno quería oír. Ya había pasado por aquí, de noche, solo, y pidió llegar a tiempo a una cama que no lo esperaba. Dejó una fotografía ajena en un altar parecido, y el camino cumplió con un precio que entonces no entendió. Ahora entiende. La niebla se inclina para escuchar mejor. Lucía no mueve un músculo cuando su nombre sale de la radio, dicho con la voz precisa de alguien amado. El aire le empuja los ojos a llorar y no cede. Erika sostiene la muñeca de Héctor hasta que la marca del amuleto late en su piel. La grieta se cose con un hilo de polvo. El talismán cae por sí solo al centro del altar y suena a campana sumergida. La carretera, satisfecha, abre 2 direcciones, una nítida y otra hecha de sombras. La voz pide elegir y promete cumplir. El precio ya está cobrado. Falta firmar. El cruce ofrece 2 bocas y el aire decide por ellos con una brisa que huele a metal lavado. El carril nítido promete bordes firmes, el otro se arremolina como tinta en agua tibia. El motor acepta el primero y el mundo parece asentarse, pero el pulso del asfalto continúa marcando un compás que no pertenece al viaje. ¿Qué pasa cuando la ruta se aprende tus latidos? El horizonte repite una montaña que ya pasó 3 veces. Un ave sin cuerpo cruza el cielo, dejando solo sombra. En la radio alguien describe, con calma de operador nocturno, cada gesto dentro del auto, pero confunde el orden de los recuerdos. El espejo muestra una cinta amarilla que no colgaron y sin embargo ondea desde la antena. Una señal en ruinas asegura «Bienvenidos», con letras recién pintadas. La sensación llega antes que la certeza. Han regresado sin girar. La carretera, paciente, abre su garganta y les ofrece el mismo amanecer por 4ª vez. La voz del operador cambia de tono y adopta una ternura administrada. Explica que la salida existe, que siempre existió, pero pide un precio fácil de pronunciar y difícil de vivir. Uno debe quedarse para anunciar el camino al siguiente coche, repetir instrucciones hasta aprenderlas de memoria, tocar el timbre con el ritmo correcto. 3. Pausa. 3. El viento trae olor a café que no está en ninguna parte. La luz se enfría como si nubes invisibles cruzaran frente al sol. En la línea lateral del pavimento aparecen marcas de tiza que nadie dibujó, flechas pequeñas que apuntan hacia el arcén.
Allí donde la niebla se enrosca como cuerda, un poste chisporrotea y su luz parpadea hacia adentro. El mundo respira con ellos, imita su ritmo y luego lo corrige. El ofrecimiento queda suspendido en el aire, pesado como una palabra que no se atreve a caer. El timbre empieza a sonar sin mostrador, pegado al aire, y marca el compás de una despedida que aún no es de nadie. Una puerta sin marco se sugiere en la niebla con la humildad de lo inevitable. El motor se apaga por voluntad propia, y el silencio revela un detalle que había pasado desapercibido. Los pasos en el techo compasan el latido más lento, como si el tiempo se parara a descansar. La promesa se formula sin voz y recibe respuesta. Una sombra se sienta en el asiento trasero, ocupando un espacio que antes dolía por vacío. La manija de la puerta cede. Un cuerpo se inclina hacia el exterior con la serenidad de quien paga un peaje antiguo. Nadie pronuncia nombres. Porque nombrar ata. El aire se calienta y el vidrio suda por dentro. La niebla adopta una forma familiar. Agradece con una inclinación mínima y sin ruido. Se lleva a uno de los tres. El vehículo arranca con una suavidad indecente, como si alguien lo bendijera desde el capó. Quedan dos, y el asiento vacío pesa más que cualquier equipaje. La voz del operador se vuelve estricta. Traza una ruta de salida, indica un giro, un puente, un letrero azul. Todo aparece cuando lo nombra, obediente. Y por un instante la esperanza recuerda su forma. El cielo abre un claro y deja caer una luz nueva que no calienta. Al fondo se ve una gasolinera con banderines, un perro atado que no ladra, una persona en la ventanilla contando monedas. El mapa del teléfono calcula minutos razonables. El velocímetro coincide con el zumbido del motor. Entonces, el perro levanta la cabeza antes de que suene el cascabel. Y la persona mueve los labios con palabras que ya dijeron. La aguja del combustible sube sin haber llenado. La ruta perfecta no admite huellas. Están llegando a un lugar que no nació. Cuando la ventanilla baja, la voz que atiende es la misma que dicta por radio. Ofrece cambio, preguntan de dónde vienen, piden un nombre para la factura. La respuesta no sale. El letrero azul brilla con pintura húmeda. La carretera tiene el mismo número que dejaron atrás. El mapa se resetea sin tocarlo y marca el punto exacto del que huyeron, como si la meta fuera también origen. El asiento vacío ya no duele, amenaza. En el altavoz del techo suena una historia conocida contada con esta misma cadencia, con los mismos silencios, antes de la palabra prohibida. Y si al contarlo se abre la puerta otra vez, el motor ronronea listo para partir. Pero los bordes del mundo tiemblan con el pulso del timbre. 3. Pausa. 3. La moneda de la madrugada cae y no toca fondo. La carretera despeja su garganta. Una última frase se enciende en el dial. Si escuchas tu nombre en la radio, no respondas.